recibo de la luz para que compruebe que sí. Bueno, entonces vamos a hablar de arritmias cardíacas, ¿sí? Este es un tema muy cool. Uf, este es un espectáculo. Porque usted esto lo va a ver, bueno, en urgencias, en hospitalización, en quirófanos, y son cosas así, ¿no? De identificar, probablemente en APH, usted vaya o lo esté, ya vio ritmos, ¿no? Y de pronto ya vio ritmos de paro, entonces algunas ya las conoce. Esta parte que vamos a explicar, pues tiene un fundamento pequeño en Wheaton, pues porque es una parte de la fisiología, y el objetivo es que usted reconozca el principio fisiopatológico en realidad de estas arritmias. Esto no es un objetivo que ya esté dentro del programa, ¿sí? Ya no. Pero, pues, me da pesar como suprimir, me resisto a suprimirlo. Entonces, usted, por favor, toléreme estas clasecitas de electro. Bueno, entonces, ya sabemos el sistema de conducción, no lo voy a repetir, pero es muy importante que usted tenga una, recuerde, ¿no? Que hay unos ritmos, entonces, del corazón que vienen desde la aurícula, y si vienen del nodo sinusal, pues tiene unas características que hemos mencionado, pero también puede haber entonces una alteración y el nodo sinusal no estar ya funcionando, y entonces como las empresas o como los ejércitos, si se muere el general, entonces le toca será el capitán, yo en realidad no me sé los rangos, ¿no? Entonces eh, le toca al que sigue. Eso pasa, ¿no? Y entonces si muere el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular toma la batuta, ¿sí? Toma la batuta. Y entonces usted tiene la oportunidad, va a tener la oportunidad de diferenciar cuando es del nodo sinusal, que ya conoce, ¿no? La P toda normal, igualita, y cómo cambia cuando es del nodo AB. Una diferencia importante que usted ya seguro, pues puede decir hoy así rápido, es la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces la frecuencia del nodo sinusal normal entre 60 y 100, mientras que la frecuencia del nodo auriculoventricular alrededor de 50, ¿sí? Entre 50 y 60. O sea, no alcanza nunca la frecuencia del nodo sinusal. Entonces, si usted ve eso, ya sospecha, o es un paciente pues súper deportista, o toma metoprolol u otro medicamento que bloquea el corazón, o tiene esta alteración. Hay que ver el ritmo del electro. También puede haber una lesión completa en el haz de His y entonces el impulso imposible que pase hacia el ventrículo. Y entonces lo que necesitamos que funcione, obvio, es el ventrículo quien eyecta, ¿sí? La aurícula nada más aporta, bueno, nada más, no, aporta el 20% del volumen que se va a llenar el corazón, pero entonces, pues el ventrículo necesita eyectar, ¿cierto? La sangre. Bueno, entonces vamos a encontrar unos ritmos que son de la aurícula y otros ritmos que son de el ventrículo, sobre todo de las de His, ¿cierto? De las de His puede haber un ritmo que ya salve al ventrículo, pero con una frecuencia muy bajita, ¿sí? Eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta a la hora de identificar los bloqueos. ¿Mm? Y luego entonces también hay ritmos, bueno, si es un bloqueo va a disminuir la frecuencia y va a ser una frecuencia lenta, menor de 60 por minuto, y a eso se le llama brady, ¿no? Lo que es así como lento se le llama brady. Por ejemplo, bradipsiquia, piensa lento, el paciente deprimido, hipotiroideo, en esta misma situación en la que estamos. Es normal que mucha gente se sienta así, como Brady, ¿no? Entonces, bueno, ánimos, señor. Perdón, una duda. Cuando Claro. usted habla del bloqueo, pues de ramas derechas o izquierdas, corríjame, ¿es cuando el QRS se ensancha más? ¿O estoy equivocado? Es que estaba viendo unos No, videos pero en no se preocupe, señor Samir, que sí, sí, pero permítame, yo luego llego a ese punto que en la introducción no los quiero confundir a ellos. perdón, pensé que lo estaba explicando.
Sí, no, nada más es la introducción. Muchas gracias. Pero, pero usted tiene razón, cambia, ¿no? Cambia ahí. Pero no le quiero responder ahora para no confundirlos a ellos, que la mayoría no tienen eso claro todavía. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí? Pero ya en su momentico viene. Bueno, entonces vamos a ver, ¿sí? Cómo vamos a mostrar o a estudiar cómo se ve eso, por ejemplo, lo que usted dice. Luego también hay ritmos rápidos, entonces más de 100, y sobre todo, si es más de 140, 150, son ritmos rápidos que potencialmente pueden molestar al paciente, sentir síntomas, porque recuerde que entre más rápida la frecuencia, menos tiempo de diástole, menos tiempo para el llenado, y por lo tanto se afecta el gasto cardíaco, ¿sí? Se afecta negativamente. Entonces, por una baja frecuencia, el paciente puede que tenga una eh, necesidad, ¿cierto? En reposo no siente ningún síntoma, puede que, pero cuando se tiene que parar y correr o subir escalas, se cae, ¿no? O se siente asfixiado. Entonces no logra que el corazón compense esa necesidad. En la taquiarritmia, pues es incluso en reposo, ¿cierto? Que el paciente siente palpitaciones, que está asfixiado, que se siente frío, bueno, etcétera. Síntomas que se mejorarán cuando usted le normalice la presión. O el solito, ¿no? También pasa. Bueno, entonces, esto yo creo que lo tenemos claro, eso del eje y para dónde es el disparo, el eje del corazón. Mm, hay una alteración donde volvemos a ver esa alteración del eje, que ya dijimos, el bloqueo de rama, ¿no? Altera el eje. Bueno, entonces, después de esa introducción, las alteraciones del ritmo pueden ser rápidas o pueden ser lentas, ¿cierto? Primero que todo, ¿cierto? Vamos a tener una un cambio en la frecuencia dirigida por el nodo sinusal. Por ejemplo, con el ejercicio, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hay una disminución de la frecuencia porque el paciente hizo un esfuerzo grande, una fuerza grande, y se siente mareado, ¿cierto? Se aumenta o se disminuye. Taquicardia sinusal más de 100, bradicardia sinusal menos de 60, y entonces vamos a encontrar debe ser algo normal, como una respuesta normal, si es sinusal, ¿no? Pero en ocasiones es alterada. Por ejemplo, el paciente que consume un estimulante como la cocaína o el que tiene una crisis hipertiroidea de la tiroides, ¿no? Se aumenta la hormona tiroidea y como se va a mencionar en tiroides, se aumenta la frecuencia cardíaca y una tormenta tiroidea. Usted va a recibir ese paciente en urgencias con una taquicardia, generalmente así, sinusal, u otro tipo de taquicardia, ¿sí? Que en su momento le voy a volver a repetir, que es por la tiroides. Entonces, ¿se aumenta o se disminuye? Pero también puede haber una arritmia, hay una arritmia sinusal que es normal por la respiración, ¿sí? Eh, la arritmia sinusal, usted la puede identificar muy fácil tomándose el pulso carotídeo o radial, respirando profundo, manteniendo la respiración 4 segundos y luego soltándose, ¿sí? La respiración. Y usted va a ver que cambia la frecuencia. Recuerde el reflejo de Bainbridge, ¿no? Esa es una causa, porque cuando usted inspira, recibe más sangre el corazón, porque aumenta la negatividad de la presión intratorácica, se jala más sangre a la aurícula y entonces hay una respuesta, ¿sí? Si aumenta el retorno venoso, entonces debe haber una respuesta en la frecuencia, ¿no? Entonces, esa arritmia sinusal, por ejemplo, es la arritmia de la respiración, es una arritmia fisiológica. Entonces, cuando tenemos esto sinusal, ¿cierto? Cuando tenemos esto sinusal, un ritmo sinusal, ya lo mencioné, pero aquí queda, tómale foto. Tiene siempre la P. La P está siempre antes
del QRS. Entonces, siempre tiene P, siempre tiene QRS. El QRS siempre es estrecho, y ahí viene algo que mencionaba usted, ¿no? Que se ensanchó el QRS cuando hay una alteración, ¿cierto? En ese origen del impulso. Y vuelvo a una mnemotecnia. Les ofrezco disculpas, pues, porque sé que la gente hoy en día es muy sensible, pero esta la tengo desde que estaba casi en el colegio, ¿no? y me ha servido. Entonces, entre la aurícula y el ventrículo, el QRS, cuando el QRS se origina en la aurícula, se ve estrecho, bonito, ¿sí? Es un QRS lindo. En cambio, cuando se genera en el ventrículo, que recuerde si hay un bloqueo completo, no puede pasar el impulso a través del septum auriculoventricular, le toca a las de His salvar el ritmo, y entonces cuando el QRS se origina en el ventrículo, es un QRS feo, ¿sí? Ancho, todo deforme. Entonces, la mnemotecnia es, lo de la señorita es todo lindo y lo del tipo es todo feo, ¿sí? Más o menos. La aurícula versus el ventrículo. Ay, casi se me riega el cafecito. Muy bien. Entonces, la característica del QRS de un ritmo sinusal viene desde la aurícula, es un QRS estrecho, bonito, siempre el mismo, además, ¿no? Me faltaría colocar eso, ¿cierto? El QRS siempre es el mismo y quedaría genial porque 7 es un número importante, ¿cierto? Que es fácil recordarlo. Entonces, QRS siempre igual. ¿Ve? No había puesto esto. Y o 7. Muy bien. Ahí está. Tómale su foto. ¿Sí? La P siempre está antes que el QRS. Siempre, obligatoriamente, en el electro y de forma pues fisiológica. Siempre la despolarización es antes está como quién fue primero, la gallina o el huevo, ¿no? Entonces, claro, cuando la célula nace, primero se polariza, ¿no? Luego se despolariza y luego se repolariza, ¿no? Entonces, siempre primero es la despolarización y luego la repolarización. Por lo tanto, mire que aquí no mencionamos la T. La T es obligatoria, ¿no? Podríamos colocarlo de 8, pero se nos daña. La T siempre va a estar. Un paciente está vivo, tiene T, ¿sí? Tiene T. Si no tiene T, pues no se está repolarizando, se murió, ¿cierto? No tiene un ritmo de paro, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre usted va a tener QRS y T, ¿sí? Entonces, diciendo QRS, pues está implícita la P. La que puede faltar es la P de papá. La T de tetero nunca falta, pero la P de papá, sí. Pues ahí estaría muy claro que no sé si sea una palabra grosera para usted. Bueno, pues ya hay un libro que se llama así. Entonces, mejor el tetero. El tetero no puede faltar, pero el papá sí, lastimosamente. Entonces, la T nunca falta. La P sí puede faltar. Si la P falta, no es un ritmo sinusal, ¿cierto? Podría ser un ritmo de escape desde el nodo auriculoventricular o desde las de His. Entonces, en la taquicardia sinusal, usted identifica una frecuencia de más de 100. Recuerde la regla para encontrar la frecuencia cardíaca. Creo que era 1800, ¿cierto? Dividido el número de cuadritos. ¿Cuánto era el número? Yo esa nunca la uso, por eso nunca me acuerdo. 1500. Profe, es 1500, pero Gracias, es más fácil la de 300. 1500. Y la otra era Desde 300 a partir de la primera raya de los cuadritos, pues donde esté más cerca la raya. entonces, Y es esa es más la fácil esa. que uso. Y usted se lo puede aprender, así como lo dijimos, un cuadrito, ¿sí? 2 cuadritos, 3 cuadritos, etcétera, ¿no? El paciente, entonces, usted le va a encontrar una frecuencia de más de 100 por minuto. Esta frecuencia más de 100 por minuto, pues en una taquicardia sinusal no, puede llegar a 180 con el ejercicio. Usted ha visto la gente haciendo ejercicio. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio no debe subir la frecuencia cardíaca más allá de una frecuencia cardíaca máxima que se haya restándole a 220 la edad, ¿cierto? Lo ideal es que no llegue tan alta, ¿no? Pero sí puede llegar a ser muy alta, ¿no? No es a 110, 120 solamente, no, puede llegar a ser muy alta.
Entonces la fiebre, supuestamente la fiebre debe incrementar el 10% la frecuencia cardíaca y si no lo hace, es una fiebre ficticia. El paciente está haciendo algo para subirse la temperatura y llegar con fiebre y que lo incapaciten. Eso se da. Bueno, en Colombia pues no vale la pena usted estar todo un día en urgencias para que lo atiendan, 24 horas para que lo incapaciten ese día. Bueno, habrá gente que lo usa, ¿no? Pero tenga en cuenta, ¿no? Si el paciente no ahora tiene fiebre y no está taquicárdico, entonces antes de pensar mal del pobre paciente, piense por qué será que no tiene taquicardia, ¿no? ¿Será que tiene lepra? ¿Será que tiene una disautonomía? ¿Será que toma metoprolol? ¿Será que tiene un bloqueo? ¿Cierto? La hemorragia, pues ya sabemos, ¿sí? Si disminuye la volemia, se compensa con taquicardia y entonces la frecuencia cardíaca elevada es una compensación. Esto es de Witton. Entonces observe cómo cualquier QRS que usted ve acá es igual a los otros, ¿no? Tiene, es estrecho. Siempre antes del QRS se encuentra la P. La P siempre es igual. La T es obligatoria después de cada QRS. Entonces, ¿tiene P? Sí. ¿La P es igual en todas? Sí, ¿cierto? La P está siempre antes de cada QRS, o sea, todos los QRS tienen antes una P. Sí. ¿No? La T, pues ni preguntamos porque es obligatoria, ¿no? Ahora, la P, ¿hay alguna P solita? No, ¿cierto? No hay ninguna P solita, todas las P tienen QRS, todas son antes del QRS. ¿El QRS es estrecho? Sí, estrecho, recuerde, es 3 cuadritos, cuando es la estandarización normal. ¿Y todos los QRS son iguales? Sí, ¿no? Y el último punto es, entre el pico de la R y el siguiente pico de la R, hay una distancia, ¿cierto? Hay un tiempo en cuadritos. Entonces, claro, hay una pequeña variación por la respiración, esa es importante tenerla en cuenta, pero en general es una distancia constante, ¿sí? Una distancia constante. Entonces, eso se llama RR, ¿no? Entre R y R, entonces por eso decimos acá RR, regular. Para clasificar las arritmias, entonces usted debe tener en cuenta también estos puntos. Sobre todo, primero, ¿tiene P o no tiene P? ¿El QRS es estrecho o es ancho? Y la RR es regular o irregular. Ahora le va a salir eso una diapositiva, entonces no se preocupe porque no está escrito. Entonces, ¿tiene o no tiene P? ¿El QRS es estrecho o es ancho? Y la RR, la distancia entre RR, ¿es regular o irregular? Con eso usted clasifica todas las taquiarritmias. Esto entonces es una taquicardia sinusal de 150, ¿cierto? Tiene 2 cuadritos en medio de las R's. La frecuencia cardíaca menor a 60, entonces puede darse, por ejemplo, si usted al paciente le masajea en el ángulo de la mandíbula interno a esto, hacia la manzana Dan, recuerde que ahí está el seno carotidio, y cuando se comprime el seno carotidio, disminuye la distensión de la pared, y recuerde el nervio, ¿sí? Que lleva esta información, es el glosofaringio, al centro cardiomotor, y se estimula la bradicardia, ¿cierto? Sería como que ya el paciente no necesita tanta frecuencia cardíaca. Entonces se estimula la bradicardia. Se llama una reacción vasovagal. Perdón, esa es la estimulación del seno carotidio. La reacción vasovagal es, por ejemplo, un paciente que ha donado sangre, normalmente no ha tenido una hemorragia, entonces el sistema no ha tenido ese bajón y se para, o incluso después de donar sangre se empieza a marear. Sí, esa es una. Los vasos sanguíneos mandan una información, envían una información de que se están vaciando un poquito y entonces hay una respuesta del sistema parasimpático disminuyendo la frecuencia cardíaca con acetilcolina, ¿no? O también el paciente que ha estado estreñido, y eso es muy frecuente en los pacientes, en los gerontes. Usted les ordena un enema, el paciente luego, pues siempre dígale,
pónganle el pato debajo de la cola al señor, que no se pare al baño, pero bueno, ellos son bien tercos, pues ellos quieren sentirse todavía útiles, se va para el baño y allá se desmaya. Cuando le sale todo, las heces fecales, se vacía la pelvis y hay un estímulo parasimpático, ¿no? Y ¡tin! Se les baja la frecuencia cardíaca y se desmayan, ¿no? Entonces luego el paciente que entró por un estreñimiento lo tiene usted en pequeña cirugía suturándole la frente. Eso pasa. Entonces aquí, ¿no? Mire, la P pega normal, siempre igual, el QRS siempre después de la P, el QRS estrecho, no hay ninguna P solita, ¿sí? Todos los QRS están iguales y la RR, si usted toma así con una regla o con el lapicero, yo por ejemplo tomé aquí el mío, y las RRs están iguales, bueno, varían muy poquito, un cuadrito. Entonces, ahí tenemos un ritmo sinusal, pero con frecuencia cardíaca baja, ¿no? Uno, bueno, estas rayas son la patada. Uf, es que tengo una pantalla más grande ya. Desde acá lejos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Tiene como 50 alrededor. Ese papelito de Witton. Entonces usted cuenta los números. Este es un análisis en un tiempo muy largo, ¿sí? Y entonces le están mostrando, ¿cierto? Prácticamente cada cuadrito es un segundo. Le están mostrando cómo varía la frecuencia cardíaca en virtud de la respiración, ¿no? Entonces, cuando el paciente inspira, a ver, por favor, ustedes hagan el ejercicio y me dicen, tómese el pulso antes, respirando normal, así superficial, como todos respiramos mal, ¿no? Además, respiramos mal. Entonces ahí tenemos un pulso. Luego vamos a respirar profundo y vamos a sostener la respiración y vamos a mirar el pulso cómo nos cambia. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las... Y luego soltamos nuevamente la respiración. Entonces usted siente que el pulso se enlentece. ¿Cierto que sí? Se enlentece el pulso con la inspiración profunda, ¿cierto? Se enlentece. Vuelve y suelta la respiración y otra vez el pulso vuelve a, a un basal. Bueno, ojalá usted tenga 60, 70 y no 100, ¿sí? En lo basal. Entonces hay una arritmia que se llama respiratoria o fisiológica. Ahora, de forma patológica, entonces, como hemos predicho o anticipado previamente, hay bloqueos en la conducción. Entonces, esto se llama bradiarritmia, ¿cierto? Generalmente los bloqueos en la conducción disminuyen la frecuencia cardíaca. Entonces, el bloqueo puede ser desde el mero nodo sinusal. Hay enfermedades que bloquean con anticuerpos el nodo sinusal, ¿sí? Está atacado el nodo sinusal y la excitación no puede salir de él. O un medicamento, ¿sí? Muy típico, el metoprolol que le dan a las personas en el primer año después del infarto, ¿sí? O ya se quedan con él. Metoprolol es un beta bloqueador y como usted conoce, el receptor beta es para la adrenalina, ¿no? Y estimula pues la frecuencia cardíaca basal y luego la taquicardia sinusal en ejercicio. Eso es muy frecuente, el metoprolol, ¿sí? También existe el propanolol. Algunas señoritas toman propanolol para la migraña, por ejemplo, ¿no? Eso bloquea, entonces puede generar, es muy normal, usted le encuentra al paciente 60, ¿no? De frecuencia cardíaca, a veces menos, y puede ser por este medicamento, téngalo en cuenta. También entonces se presenta bloqueo en el nodo auriculoventricular y entonces el impulso no puede pasar y normalmente al ventrículo.
puede ser parcial o total ese bloqueo. Entonces ya lo calificaremos o lo clasificaremos según sea parcial o total. En el bloqueo sinuatrial, el impulso no puede salir del nodo y entonces usted va a ver, pues sí hay onda P, ¿cierto? Sí hay QRS, pero puede que haya algún QRS sin onda P, ¿no? Eso es una característica. O que las ondas P cambien ahora con respecto a un electro que tenía el paciente hace un año, en una onda P diferente, ¿no? Usted puede hacer ese ejercicio, comparar entre electros de años de diferencia y va a encontrar una P diferente. Quiere decir que el nodo sinusal ya no está disparando el impulso y algo dentro de la misma aurícula retomó, ¿cierto? El control. Lo logró la aurícula sin tener que recurrir al complejo, al nodo auriculoventricular, ¿sí? El complejo QRS entonces puede estar sin onda P porque el nodo sinusal está bloqueado, pero intermitentemente. Sí manda una onda P y llega un momento en donde por la situación del bloqueo, entonces, ¡pum!, no pudo enviar el impulso. Y en ese momento el QRS que usted ve es algo diferente, ¿no? Recuerde, el complejo QRS de la aurícula es lindo, es estrecho, ¿sí? Es bien bonito. El complejo QRS del ventrículo es ancho, feo, ¿no? Entonces, cuando el nodo auriculoventricular es el que dispara, ¿cómo va a ser el QRS? ¿Estrecho o ancho? ¿Bonito de la aurícula o feo del ventrículo? Disculpe, profe, ¿podrías repetirme la pregunta, por favor? Con mucho gusto. Cuando el nodo auriculoventricular es el que envía el impulso, ¿cómo es el complejo QRS? ¿Estrecho porque viene de la aurícula o ancho porque viene del ventrículo? ¿Cómo es? Ancho, profe, que viene del ventrículo. Estrecho. Atención entonces con eso, señor Nelson. Otra vez, el nodo aurículo, y gracias por participar, y felicitaciones a la señorita. El nodo auriculoventricular, ¿dónde se encuentra? ¿En la aurícula o en el ventrículo? Sí, profe, me confundí. En la Siempre aurícula. pasa, no se estrese que yo también me confundo con eso. Siempre nos pasa. Entonces, el nodo, y esto es importante, porque créame, usted haga una encuesta, ¿sí? Incluso puede ser su trabajo de grado. Conocimientos de los médicos sobre el QR, sobre el electrocardiograma. Eso es pues es una encuesta, pero hoy en día mucha gente hace trabajos con encuestas. Y este es interesante evaluar a sus colegas con respecto a algún conocimiento que deberían manejar. Entonces, eso es muy común. La gente piensa que el nodo AB ya está en el ventrículo, ¿sí? Pero no, está ahí encima el nodo del septum y por lo tanto viene de la aurícula y por lo tanto el QRS es, como dijo la señorita, estrecho. ¿Sí estamos grabando la clase? Sí, señor. Gracias. Entonces, es un QRS estrecho. Ay, entonces, ¿cómo lo diferencio? Bueno, porque entonces esa onda P va a ser diferente, ¿sí? Va a ser una onda P diferente. El PR sí se presenta, pues porque recuerde que el PR es precisamente mientras el impulso puede salir del nodo hasta las de His, pero la P cambió, ¿sí? Va a ser diferente. Y lo más característico va a ser la frecuencia. La frecuencia no logra subir de 60, ¿sí? Está máximo en 60. Entonces, el QRS y T son normales, ¿no? Ahí decía debajo. En normal se refiere a que el QRS, pues, viene de la aurícula y por lo tanto es estrecho. Ese se llama entonces un bloqueo sinusal atrial. Entonces acá, mire que hay una onda P, un QRS, una onda P, un QRS. Por acá está John Travolta haciendo el meme de se voltea y no hay nada. Y aquí está la P y el QRS otra vez. Y aquí otra vez faltó. Y aquí la P, el QRS, ¿no? Entonces, hay ritmos. Faltó uno. Y ahí está el bloqueo. ¿Sí? Ahí está el bloqueo. Muy bien. Le pusieron falta, ¿no? Ese día.
Entonces, bueno, no es normal que que suceda esto, ¿cierto? Se puede dar de formas, pues ya definitiva, y por eso los pacientes requieren un marcapasos, o puede ser algo transitorio cuando hay una estimulación del parasimpático, ¿sí? Entonces, el bloqueo auriculoventricular. El bloqueo en auriculoventricular, entonces es cuando hay dificultad para pasar desde la aurícula al ventrículo a través de las de His, ¿cierto? Entonces puede ser completo o incompleto. En el caso de que sea completo, pues ya, ¿cierto? Así como van a ver ustedes, el paciente requiere un marcapasos que llegue además hasta el ventrículo, porque si no, el impulso no llega al ventrículo y entonces está en una frecuencia cardíaca muy baja, ¿no? Entra al hospital y no puede salir sin su marcapasos, ¿cierto? Es un bloqueo completo. Vamos a ver la característica. Incompleto puede ser que se demore un poco más, ¿sí? Cada vez, y entonces se va a clasificar, sobre todo en primero y segundo grados, y el segundo grado se clasifica en 2, ¿sí? Entonces vamos a tener siempre en mente el bloqueo auriculoventricular por la alteración en la distancia que hay entre la P y el QRS, ¿sí? La distancia que hay entre la P y el QRS. En el primer grado, entonces, recuerde que, o el tiempo, pues, en la distancia en el electrocardiograma, pero el tiempo, recuerde que máximo el tiempo es aquí hay un error, de 0.2 segundos, ¿sí? Máximo, 0.2 segundos. Eso es 5 cuadritos, desde que comienza la P hasta que aparece el QRS. Entonces, el intervalo PR está prolongado, mide más de 5 cuadritos. La conducción a través del nodo AB está retrasada, puede ser por medicamentos o puede ser por una infección o por un ataque autoinmune, ¿cierto? O por una cicatriz de un infarto. Por acá, yo no sé por qué esto tiene la M, uy, no, qué barba, perdón, ¿sí? En el bloqueo de segundo grado, entonces la conducción está más retrasada ahora, ¿sí? Que en el primer grado, y entonces ya se tarda 6 cuadritos, punto 25, punto 26 segundos. Y alguna P puede llegar a estar sin QRS, pero lo que más le dice a usted es cuántos cuadritos hay entre el inicio de la P y el inicio del QRS. Es un bloqueo de segundo grado. Entonces, mire la diferencia entre un bloqueo de primer grado, que mide 5 cuadritos y ya, no más. Y siempre, además, es fija esta distancia, ¿no? Este valor es fijo. Esto es importante porque ahora vamos a ver que el valor puede aumentar. El bloqueo de segundo grado, entonces, es mayor de 6 cuadritos o tiene 6 cuadritos, ¿no? Pero vamos a ver que no siempre es fijo, ¿sí? Algunas P's van a estar sin QRS cuando ya se aleja mucho el QRS de la P, como que ya no logró salir, perdón. Entonces vamos a ver que se puede clasificar según, ¿cierto? Esté fijo o esté aumentando este valor, ¿no? Entonces la conducción está más retrasada y además puede variar en virtud de qué tan bloqueado está. Entonces observe acá la onda P, el QRS estrecho. La onda P siempre es por lo menos la misma en las que aparecen ahí, ¿no? En todo complejo hay una P y un QRS en lo que vemos, pero si usted analiza desde el inicio de la P hasta el inicio del QRS, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 7 cuadritos, o sea, 0.28. 0.28 es mayor que 0.2, ¿cierto? Por lo tanto, es un bloqueo. Y si es más de 0.25, es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, ¿sí? Más de 0.25 es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque entonces, bueno, ahora yo no le voy a decir, tiene que responder esto, y si no, no tiene buena la nota, pero
hoy es informativo, pero mañana, me refiero cuando esté con su paciente, pues no se le puede escapar un bloqueo, pilas, porque puede ser la primera manifestación de que algo se le dañó al corazón del paciente ese día, esa noche, ¿no? Entonces no lo debe dejar ir para la casa así como así, hay que ver qué pasa, muéstrame un electro previo, yo comparo, mira que ese estaba normal, entonces, ¿qué pasó? No lo dejo ir para la casa hasta no saber, ¿no? Eso es importante para usted, para su futuro económico, además, porque usted sabe pues que los errores médicos hoy en día tienen pues un tema delicado, ¿sí? Entonces es muy importante, acá queda una evidencia, ¿cierto? Que luego cualquier persona puede revisar en la historia. Entonces ahí con mayor razón, usted ahí no se va a equivocar, ¿sí? Debe identificar, debe colocar su diagnóstico en la historia y debe actuar en ese momento en consecuencia a lo que diagnosticó. Este paciente ayer tenía un electro normal, hoy tiene un bloqueo auriculoventricular que acá se ve, ¿cierto? La P aleja el QRS. Entonces, señor, lo siento, no lo vamos a dejar para la casa, no vamos a dejar, vamos a revisar qué tiene. Unas troponinas primero, ¿será que está infartado? ¿Sí? Bueno, entonces a ver qué pasa. El bloqueo de segundo grado se le denomina tipo 1 o de Beckenbach, ¿sí? Y tipo 2. El tipo 2 yo no le conozco epónimo. Beckenbach, como usted puede, Beckenbach, suponer, es alemán, ¿sí? Pero bueno, ya hoy en día usted a nadie le dice, usted tiene un bloqueo de Beckenbach. Lo que van a pensar es que le están tapando todos los goles, porque Beckenbauer, como usted sabe, 1972 por allá, un goleador del Mundial de Fútbol. Luego fue director técnico de la selección alemana, ¿no? Por si se acuerda de ese nombre, Beckenbach. El epónimo pues no es tan importante, pero que usted sepa entonces tipo 1 o tipo 2. Segundo grado se clasifica en 2. El de segundo se clasifica en 2, ¿no? Dependiendo de qué, pues de cuánto tiempo está alargado, ¿sí? De cuánto tiempo está alargado. Entonces, tenemos un alargo que se alarga poquito o que se alarga mucho hasta que ya no se ve la P, incluso. Entonces, en el tipo 1, llamado de Beckenbach, la prolongación del PR se hace hasta que la P quedó solita, ¿sí? Es como los novias, bueno, no sé, había un tiempo donde la gente eran novios y se visitaban en las casas, iban, ¿no? Y así todas las noches, luego de pronto disminuyó la intensidad del tema, entonces ya 2 veces a la semana, luego ya había menos interés, cada 8 días, luego cada 15, luego ya no volvió, ¿sí? Hoy en día sería pues con los WhatsApps, ¿no? Y las videollamadas. Entonces, va disminuyendo la presencia, ¿sí? Del QRS, se va alejando hasta que desaparece. Y usted va a encontrar el PR alargado, porque es un bloqueo, entonces está mayor de 0,2. Y además, algunas P's se están alargando tanto que algunas P's ya no lograron enviar el impulso al ventrículo. Algunas P's quedan sin QRS. Y entonces acá viene P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P. ¿Mm? ¿Sí? Aquí está John Travolta haciendo el meme de para un lado o para el otro no hay nada. ¿Sí? Una P quedó solita. Entonces usted dice, ah, caray, aquí ahí debe haber un bloqueo. Entonces vamos a ver, ¿cierto? Eso lo hace usted así como de forma, una inspección rápida del electro y luego ya evalúa detenidamente los tiempos. Entonces, de esta P al QRS, ¿cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5. Está en el límite, ¿cierto? En el límite, 5 por 4, 20. Pero, ¿cierto? No nos muestra un PR alargado, pero una P no tiene QRS, ¿sí? Entonces puede ser, por ejemplo, una cicatriz de una infección o de un infarto. El bloqueo de segundo grado entonces puede ser tipo 2, ¿sí?
se les llama también MOVITS 1 y MOVITS 2 en el tipo, bueno, me adelanté. Entonces, el de tipo 2, la relación está fija, es decir, usted tiene 2 P's y un QRS, o sea, que de cada 2 P's, una sí logra pasar al ventrículo y otra no. O 3-1, todavía peor, 3 P's y un QRS, 2 no logran pasar al ventrículo y una sí, ¿no? Ahí tenemos algo grave que sería la alteración de las de His, sobre todo, ¿no? En una, por ejemplo, en un infarto, una cicatriz de un infarto. Aquí vea, ¿no? Qué grave, ¿no? Son puras P's solitas, ¿sí? P's solitas, como las troyanas. ¿Alguien se leyó las troyanas? Bueno, hay 2 versiones de las troyanas conocidas. ¿Alguien se leyó las troyanas? Yo no, profe. Ay, léansela, por favor, lean. Me imagino que ustedes leen mucho, ojalá 1 hora diaria, aunque sea media hora, vale la pena, ¿no? Usted dentro de unos 20 años va a caer en cuenta que de lo que más se acuerda es de lo que no era medicina. Entonces no se quede solo con la medicina, tiene que leer algo diferente. Bueno, las troyanas le va a enseñar a usted que pues hay muchas que quedan solitas y es muy triste, eso es una tragedia, ¿no? Entonces, mire las P's. Ahora, atención, no confunda un QRS, por ejemplo acá yo creo que nos confundieron, ¿no? Vamos a borrar esa P. Yo no las puse, así está el guitón, pero pilas que esta no es una P, ¿sí? Yo no había quedado en cuenta de eso. Mire que el QRS siempre tiene una T después. Entonces, esta, bueno, ya sé por qué dijo de pronto, aunque esta parece una P, aquí parece que la T es más chiquita, ¿no? Entonces ya, por eso le puso aquí que tiene una P, porque la P coincidió con la T, ¿no? Que esta, pues está muy chiquita esta T, ¿no? Parece QRS. Además, aquí hay un signo que usted es una onda delta, ¿no? Esto pues no tiene, digamos, no es del curso, pero aquí donde puse el pedacito de cuadrito, evalúe los otros QRS y ve como una montañita, ¿no? Esa se llama una onda delta y es el signo del síndrome de Brugada, ¿sí? De Brugada. Bueno, eso luego lo va a ver en medicina interna. Pero esa es una onda delta. ¿Mm? Y ya entendí por qué está la P ahí. Fue que coincidió la P con la T, ¿no? Entonces aquí le puso P porque cambió la T, ¿no? Es una T diferente. Puede coincidir, claro, la P con la T y entonces se ve mayor el voltaje. Aquí está la T y luego la P. Bueno, ahí estuvo interesante. Luego entonces vamos a tener un bloqueo completo, ¿sí? El bloqueo completo pues ya es cuando, así como la Romelia y Santa Rosa, ¿cierto? Hay un bloqueo completo, no se puede pasar. Entonces, hay una separación completa entre la aurícula y el ventrículo. Por ejemplo, por una cicatriz. También puede ser por un exceso de medicamentos. Atención con eso, ¿no? El paciente puede llegar con un bloqueo completo del nodo AB porque bueno, sacó las pastas del abuelito, estaba enojado o enojada, triste, y entonces se tomó 100 pastas de metoprolol. Imagínense eso, ¿no? Se ve. Entonces, claro, el paciente tiene un bloqueo, no pasa el impulso por el nodo AB, y entonces hay un daño grave del nodo AB o está farmacológicamente bloqueado o de las de His. Recuerde que las de His tiene una porción que penetra y otra que sale, ¿no? La que penetra pues es susceptible de lesionarse más frecuentemente. Por lo tanto, el haz distal establece su propio ritmo o más bien rescata al ventrículo poniendo él un ritmo o a los ventrículos. Aquí el ritmo va a ser diferente al del nodo AB. ¿Por qué? Porque aquí las de His ya está en el ventrículo y por lo tanto, ¿cómo va a ser el QRS? Va a ser un QRS estrecho de la aurícula o ancho del ventrículo.
Si el impulso viene de las de His, el QRS es estrecho o ancho. Profe Sancho. Sería ancho, claro, porque las de His pues ya sobresale al ventrículo, ¿sí? Si es de la rama de Purkinje, pues de la rama de las de His con mayor razón, ¿no? Entonces, aquí va a ver usted no un QRS estrecho, sino prolongado, ¿cierto? Que sería de más de 3 cuadritos o ensanchado de más de 5 cuadritos, ¿cierto? Entonces, vamos a tener ahora entonces las P's tienen una frecuencia y los QRS tienen otra frecuencia. Eso se denomina las P's disociadas del QRS, ¿no? Ya es un divorcio, ¿no? Antes iban para todo lado juntos, luego dejaron de verse tanto, hubo un bloqueo de primero y segundo grado, y luego había veces que uno la veía solita, ¿sí? Y ya, finalmente cada cual hizo su vida por aparte, entonces hay un divorcio, ¿no? Hay un divorcio entre la aurícula y el ventrículo, las P's están disociadas de los QRS. ¿Por qué sabemos esto? Porque las P's, muchas no tienen QRS, la frecuencia auricular es una y la frecuencia ventricular es otra, y otra cosa es el QRS ancho. No es tan frecuente, pero también entonces se ve la alternancia eléctrica. ¿Qué es eso? Un QRS de un tamaño, otro QRS de otro tamaño, y se va presentando como un sinusoide, ¿sí? Entonces, ahí los que están salvando, ¿sí? En un momento dado, recuerde que el QRS depende pues, el voltaje de la onda depende de la cantidad de tejido despolarizado. Si el impulso ya sale desde más lejos de las de His en una de las ramas, entonces pues quedaría un pedacito de septum, ¿cierto? Que no se logró despolarizar a tiempo y entonces va a presentar un QRS menor. Entonces se alternan entre las de His y la rama, entre las de His y la rama, entre las de His y la rama. Permítame un segundo, por favor. Gracias. Entonces, eso se llama alternancia eléctrica, ¿no? El impulso sale de una rama o de las de His y por eso se ve diferente, ¿no? Uno grande, uno pequeño y se van alternando. Bueno, entonces recuerde, tenemos en bloqueos, lo voy a pasar rápido. Esto pues no es, digamos, un objetivo de fisiología, pero qué bueno fuera que usted desde hoy ya lo sepa. Bloqueos aurículo-ventriculares, incompleto y completo. Incompleto de primero, segundo grados y completo sería tercer grado. El primer grado básicamente es porque el PR está prolongado mayor de 0,2 segundos y es siempre el mismo. En segundo grado, entonces varía el PR, ¿no? Y es mayor de 0,25, teniendo incluso PES sin QRS, ¿no? No se ve pues una imagen muy alterada, solo que la distancia del inicio de la P al QRS pues aumenta un poquito. El segundo grado, que también se llama MOVITS 1, MOVITS 2, entonces tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es que se va aumentando la distancia, no hay una figurita tan bonita como sí en el libro que usted tiene, ¿cierto? De electrocardiografía, ahí hay unos ejemplos donde se va alejando cada vez más hasta que ya, ¡pum!, se pierde el QRS. Y en el ASTI, ¿no? Puede tener usted, por ejemplo, acá no está, eso no se ve tan bonito, que se va alargando, alargando, aquí simplemente mostró Witton una P que se perdió, tiene alargadito el PR hasta que se pierde normalmente ese bloqueo, ¿no? Punto 6, punto 7, ¡pum!, se perdió. Es lo que usted va a ver. Y entonces hay una relación fija, 2 P's o 3 P's por cada QRS, como acá, ¿no? 2 P's, 3 P's, un QRS.
Y luego el del tercer grado, pues ya hay un daño severo y hay unas P's completamente disociadas de los QRS. De ese no tenemos acá no tiene Witton un ejemplo. Entonces usted tiene siempre una alteración. Ahora, los bloqueos de rama. En los bloqueos de rama, bloqueos de las ramas de las de His, entonces generan una desviación del eje. ¿Sí? Siempre usted va a ver que producen una desviación del eje cardíaco. ¿Sí? Así es que los va a identificar. Entonces, bloqueo de rama derecha, ¿sí? Bloqueo de rama derecha. ¿Qué va a generar? ¿Para dónde se desvía el eje? El eje se desvía para el lado que está bloqueado. El bloqueo de rama derecha desvía el eje a la derecha, o sea, un eje de 120 grados, por ejemplo. ¿Sí? Desviación del eje a la derecha. El bloqueo de la rama izquierda, entonces, hace lo propio. Usted va a ver un eje más negativo que menos 30, ¿cierto? Bloqueo de la, perdón, aquí era bloqueo de la rama izquierda, desvía el eje a la izquierda, bloqueo de la rama derecha, desvía el eje a la derecha. ¿Sí? Ahí quedaría. Entonces, esta figurita, esta diapositiva, téngala siempre presente. ¿Sí? Entonces, mirar el eje es muy importante porque le da a usted del principio dos alteraciones importantes. Perdón por la redundancia. Dos alteraciones, que sería el bloqueo de rama y la hipertrofia, ¿cierto? Bueno, entonces, en el caso que haya un bloqueo de una rama, donde la rama no puede pasar, en esta figurita se ven pues en negro una rama y en amarillo otra rama. En negro, la ramita que está bloqueada, la rama derecha, y en amarillo, pues por donde sí está pasando. ¿Qué sucede? Las R's en realidad son dos ondas R, pero se superponen porque van ocurriendo, esa despolarización ocurre paralela, ¿sí? Nada más vemos una R. Por la rama que está bloqueada, el impulso se va a retrasar y entonces se llegan incluso a separar las R's. Pero en caso de que no se vean separadas, siempre va a desviar el eje. ¿Por qué? Porque por la rama que está bloqueado, el impulso transita más despacio y envía más información de despolarización. Recuerde que lo que el electro ve es quién está despolarizado y hacia dónde se mueve la despolarización o la repolarización. Entonces vamos a tener un aumento en la representación de esa despolarización de ese lado, del lado derecho. Por lo tanto, el eje se mueve a 120 grados o más. ¿Sí? Incluso puede estar en AVR o en D3, ¿no? El eje entre estos dos, entre D3 y en AVR. El bloqueo de rama, entonces, permite en el lado sano que el impulso transite normalmente, pero en el lado bloqueado se retrasa. ¿Sí? Por lo tanto, se va a ver un vector mayor. ¿Sí? Se va a ver un vector mayor en el lado derecho. En el eje transversal también se va a encontrar una alteración, pues para el mismo lado, ¿no? Para el lado derecho. Y se pueden separar más fácil las ondas. En el eje axial se vería el eje desviado y en el eje transversal se ve también esto en el eje axial, pero se ve mucho mejor en el eje transversal. Recuerde, el eje transversal es las precordiales V1 a V6. Se van a separar las ondas porque ya la onda R, porque ya hay una onda R que va más rápido que otra. Y entonces las ondas, ¿sí? Incluso pueden estar tan separadas que hay una S en medio de dos R's, o sea que tiene usted primero una R y luego otra R. Se llama, por ejemplo, R', ¿sí? Y va a encontrar usted dos ondas S, pues la S recuerde que es la que baja, ¿no? La onda R', a veces le dicen que el signo del conejo, usted ve como un conejito.
Y en el lado donde vea el conejo, ahí está la rama bloqueada. R1, perdón, V1 y V2 son el lado derecho en el eje transversal. Ahí va a ver usted la R o mellada, por ejemplo, esto es R mellada, ¿sí? Sube, baja un pedacito y luego vuelve a comenzar. R mellada, o mejor, está usted más seguro, R baja a la S y luego otra R, ¿no? Esto nos va a mostrar entonces que se separaron los dos ventrículos, la despolarización de ambos ventrículos de cada lado del septum y luego las paredes, y por lo tanto tenemos dos R's y dos S's. ¿Sí? Y esto se va a ver en espejo al otro lado. Aquí se ve R, R', en el otro lado se ve S, S'. ¿Sí? Usted va a tener acá, esta que hay acá no es la onda T, esta es una segunda S. Primero hay una onda Q y luego aparece otra más profunda que sería la onda R. Siendo bien justos, debería uno ver acá una pequeña R, pequeñita, y esta sería una primera S, ¿no? Entonces, normalmente usted ve R, R' en un lado y al otro lado, en V5, V6, ve S, S'. ¿Me dice entender? R, R', o sea, dos R's. Al otro lado va a haber S, S'. ¿Sí o no? Profe, qué pena, ¿me puedo volver a repetir ese último pedacito de... Con mucho gusto. En el electrocardiograma, recuerde que dependiendo en el lado en el que usted esté, la R representa el ventrículo. ¿Sí? La R representa el ventrículo del lado donde usted está. Entonces, V1 y V2 es el lado derecho. La R, ¿cuál ventrículo es? El ventrículo, desde el lado derecho, la R sería el ventrículo. Izquierdo. El izquierdo. Desde el lado derecho, la R es el ventrículo derecho. ¿Sí? Recuerde, la R es el ventrículo en el lado en el que usted está. Desde la derivación derecha, veo el ventrículo derecho. ¿Sí? Desde un lado derecho, veo el ventrículo derecho. Entonces, V1 y V2, recuerde que son el lado derecho. Está a la izquierda de su pantalla, pero es su paciente. Entonces, V1 y V2, lado derecho, la R es el ventrículo derecho. Y se va a presentar entonces una separación de las ondas R, porque hay una por donde no pasa bien el impulso, se separa, la lenta aparece después de la que va normal. Entonces, R, R'. ¿Sí? Aquí hay un bloqueo de rama derecha. Ahora, la R segunda es mayor que la R primera, ¿sí? R segunda es mayor que la R primera, porque recuerde que la R está retrasada, ¿sí? La del ventrículo que está afectado, aquí es la rama derecha, y veo más cerquita al ventrículo derecho, por eso se ve más grande la segunda rama. Desde el lado contrario, el ventrículo derecho lo veo es en la onda S, no en la onda R, sino en la onda S. Entonces, si en el electro veo R, R', desde las derivaciones derechas, seguramente veo S, S'. Desde el lado derecho, la R es el ventrículo derecho. Desde el lado izquierdo, el ventrículo derecho es la S. ¿Me hice entender mejor? Profe, pues no sé, creo que ese último pedazo de las heces no la entendí bien, qué pena. Muy bien, no hay problema. Otra vez. La onda S en las derivaciones precordiales, ya lo había explicado la semana pasada, representa
al ventrículo que está lejos, ¿sí? La onda S es el ventrículo lejano, ¿sí? En las precordiales. Las derivaciones derechas. En las derivaciones derechas, la onda S representa a cuál ventrículo. Recuerde que S es el ventrículo lejano. Profe, al izquierdo. Al izquierdo, claro. Entonces, desde la derivación derecha, la onda R es el ventrículo derecho y la onda S es el ventrículo izquierdo. Cuando hay un bloqueo de rama derecha, entonces se va a ver en las derivaciones derechas R, R', y en las derivaciones izquierdas S, S'. ¿Cuáles son las derivaciones derechas? V1, V2. ¿Y cuáles son las derivaciones izquierdas? V5 y V6. Entonces, bloqueo de rama derecha, RR' en V1 y V2, SS' en V5 y V6. A ver, pongamos eso acá en una diapositiva. ¿Sí? Bloqueo de rama derecha. R, R' en V1 y V2 y S, S', o sea, una nueva S en V5 y V6. ¿Ya queda mejor? Sí, señor, ya, muchas gracias. Sí, eso. Esto es muy importante. Desde hoy lo va a ver usted en los electros, ¿no? Y ya, uy, mijita, ese profesor es muy bueno. Ya la puso a leer electros. Lastimosamente, antes podíamos hacer un curso muy largo de 15 días, pero eso cambió, ¿no? Bueno. Entonces, lo otro que va a ver es el eje desviado a la, si es un bloque de rama derecha, ¿a dónde está desviado el eje? A la derecha. A la derecha. Muy bien, bloqueo de rama derecha es un eje desviado a la derecha. Bueno, entonces aquí pues una representación gráfica de lo que está pasando. El bloqueo de rama derecha, pues en el eje transversal se pueden diferenciar muy bien las dos ramas, una rama izquierda, una rama derecha. Por la rama derecha transita más lento y por la rama izquierda transita rápido. La R más lenta se va a ver después, ¿sí? Aquí se ve la R del ventrículo derecho, que está más lenta, se separó de la R del ventrículo izquierdo. El otro lado va a ser lo contrario. La R, mire que es una sola, ¿sí? La R es una sola. Y lo que se va a separar es la S, ¿sí? Desde el lado izquierdo, la R es el ventrículo izquierdo. Ese, pues, lo vemos una sola porque es un ventrículo grande. Pero vamos a ver que se separa S de S', porque el ventrículo derecho que está lejos se está retrasando y entonces el ventrículo derecho es representado por la S. Por eso vemos R, R' en V1, V2 y S, S' en V5, V6. Acá se ve una S y luego una S'. Que bueno, si nada más es negativo, a eso le dirían una Q, ¿cierto? Pero en realidad no sería una Q patológica. Bueno, hay otros criterios, ¿sí? Pero con que nos quedemos con eso, si quiere él toma foto y luego ya después los analiza. Yo no voy a entrar en este detalle ahora. Lo importante es que sepa que R, R', ¿sí? Se llama, el QRS está ancho, o sea, más de 3 cuadritos. Van a aparecer separación de las ondas R y S, dependiendo del lado. El lado derecho, entonces genera en V1 y V2. Y el eje se desvía a la derecha. Y entonces así se ve el bloqueo de rama, ¿no? Donde usted vea esto, en V1, téngalo fijo que es un bloqueo de rama derecha, ¿sí? Ya le tomó foto, aquí le está quedando grabado además. Bloqueo de rama derecha, R, R', y tenemos 1, 2, 3, 4 y un pedacito más de cuadritos, normalmente son 3 cuadritos solamente.
En el bloqueo de rama derecha, entonces aquí usted puede comparar todas las derivaciones. Lo va a ver, por ejemplo, en ABR fácilmente, ¿sí? En las derivaciones I de 3, ¿no? En las derivaciones derechas se ve la R, miren, de 3, la R mellada, ¿sí? En ABR se alteró también una R, R', y en V1 se ve bien el conejo, R, R'. En V2 se ve mellada la onda R, y en todos el complejo QRS está más ancho, más amplio, ¿no? De más de 0,12. Y por otra parte, si en V1 y V2 usted ve esta alteración en la R, en V5 y V6 ve la alteración en la onda S, o sea, se ve el espejo, ¿sí? Esta también vale la pena que le tome foto, esta es la básica, pues. Y luego en el bloqueo, aquí otra vez, ¿no? Mire el bloqueo de la rama derecha como RR' en V1, ¿sí? Y en consecuencia se invierte la onda T. Ahí no quiere decir que haya como tal una hipoxia, sino que es consecuencia de la alteración del bloqueo. Una inversión de la onda T y una alteración de la onda S, acá por ejemplo pequeñita. Luego el bloqueo de la rama izquierda, pues muy fácil, ¿no? Se va a ver en dónde, en V5 y V6, la RR' y se va a ver un bloqueo de rama, una desviación del eje. Entonces V5 y V6 tienen RR', ¿sí? Mientras que en V1 y V2 tienen S, pueden tener S', o sea, dos S, o la S ensanchada, ¿sí? O la S ensanchada. Luego, entonces se ve fácilmente, ¿cierto? Se ve fácilmente la alteración, al revés de como se vio en el bloqueo de la rama derecha, y la desviación del eje a la izquierda, al lado hacia a donde está el bloqueo, hacia ese lado se va a ver la desviación del eje. Bloqueo de la rama izquierda versus bloqueo de la rama derecha. Es muy fácil, ¿no? Es, en realidad, ¿cierto? El mismo análisis que hicimos inicialmente, entonces va a aplicar, ¿no? Como es en la rama izquierda, son, bueno, aquí usted puede ver el conejo, de hecho, V5, V6, acá nada más lo mostraron ensanchado, y al lado derecho, ¿cierto? Se va a encontrar alterada es la S. Al lado izquierdo se altera la R, al lado derecho se altera la S. Y lo mismo, entonces, puede encontrar en el bloqueo de rama izquierda un conejo, R', al lado derecho, y ensanchada la onda S en el lado izquierdo, en V1, perdón, en el lado izquierdo, V5 y V6, RR', y al lado derecho una S prolongada. Se altera el eje. Y en el eje axial, entonces, ocurre lo mismo, ¿no? En las que tienen la mirada justo sobre el lado izquierdo, ABL y D1, entonces se ve, por ejemplo, aquí le muestran esto en un colorcito más fuerte, pero usted puede ver en el electro que está como repintada la onda R porque se demora más tiempo, o incluso puede aparecer el conejo, ¿sí? RR', también puede aparecer el conejo con la onda R, la onda T invertida, ¿sí? En el bloqueo de rama izquierda. Si lo ve en el lado izquierdo, entonces al derecho, lo que va a haber es una alteración de la onda S. Entonces, vuelvo y repito. En un lado, la onda R corresponde a ese ventrículo de ese lado, mientras que la S corresponde al ventrículo que está lejos, ¿sí? Por eso se ve así. El bloqueo de rama izquierda tiene que tener usted cuidado si es nuevo. Si el bloqueo de rama izquierda es nuevo, puede ser la manifestación de un infarto. Es decir, ayer tenía un electro, hoy tiene uno nuevo, y ayer no tenía bloqueo y hoy sí, y hoy tiene dolor. Lo más seguro es que ese bloqueo sea la imagen del infarto, no necesariamente lo que dijimos del segmento ST. Puede ser un bloqueo de rama izquierda. Por otra parte, puede ser, es un problema el bloqueo de rama izquierda, porque si fue previo al infarto, opaca el infarto, lo oculta.
¿Sí? Entonces, siempre que tenga un bloqueo de rama izquierda, usted debe descartar un infarto si el paciente tiene dolor. ¿Sí? Mucho cuidado, ¿cierto? Porque entonces el paciente que tiene una imagen de bloqueo de la rama izquierda podría ser un infarto y no solo un bloqueo. Y entonces el tratamiento de ese paciente ya es otra cosa, no es solamente un bloqueo. Y si es un infarto, pues es muy fácil que el paciente se complique, ¿no? En unas horas. Si es un bloqueo, solamente pues no se va a complicar. Entonces, en el bloqueo de rama izquierda, usted encuentra, ¿no? En las ramas, en las derivaciones derechas, nada más alterada la onda S, y en las derivaciones izquierdas, alterada al contrario la onda R, ¿no? El complejo QRS, usted lo ve ensanchado, pero a expensas de la onda que le corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, ve acá, en V5 y V6 está ensanchada la onda, en la base de la onda R. Y en las derivaciones derechas, básicamente la onda S. Bloqueo de rama izquierda. Y también va a ver usted muy frecuentemente el tal conejo, ¿no? R en V5, V6. Mientras que en las derivaciones derechas se podría ver SS', como acá, en AVR. Este vale la pena que le tome fotico a esta imagen. Entonces, bloqueo de rama izquierda, R' en las derivaciones izquierdas, con el eje desviado a la izquierda. Bloqueo de rama derecha, RR' en las derivaciones derechas, con desviación del eje a la derecha. Bueno, eso sería como para el nivel en el que estamos nosotros. Ya hemibloqueos, pues no, sería prudente trabajar. Muy bien, tenemos hasta ahora una información de los bloqueos. Vamos a hablar de las taquiarritmias. ¿Queda claro hasta ahora? Es muy Sí, señor. fácil este punto. Vale la pena que por favor usted descargue la clase y la vuelva a escuchar.